Es un gran gusto te des la oportunidad de recibir verdad junto con nosotros en el resumen del Ágape en Vivo sesión 373, en donde somos introducidos al supereminente poder de Abba en nosotros. Bendiciones. La provisión para ser hijos de Dios. Para ser hijo de Dios me es dado espíritu de revelación y de sabiduría en la vivencia divina, con el propósito de que sepa, es decir, posea, la esperanza de mi vocación, la riqueza de mi herencia, la grandeza del poder de Abba en mí. Efesios capítulo 1, iniciando en el verso 17, dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle a Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Él alumbrando nuestro entendimiento, para que sepamos tres cosas específicas. La esperanza. ¿Cuál es la esperanza a lo que Él nos ha llamado? ¿De qué se trata? Su llamamiento. Y en resumen, para que recordemos, o para los que no han todavía tenido la oportunidad de procesar esto, el llamamiento de Dios es el decreto divino que te hace hijo. No es que Dios te haya llamado a ir acá o ir allá o a hacer esto o a hacer aquello. Eso sería algo muy corto. El llamamiento de Dios es Él y está descrito, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, donde dice, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. La primera cosa que el espíritu de sabiduría y de revelación va a producir en ti es una conciencia y una claridad del llamamiento de Dios en ti. Y eso siempre tiene que ser equiparado a me llamas hijo. Y ese es el llamamiento de Dios. Entonces, esta es la esperanza, es que ese llamamiento no solamente esté declarado, sino esté activo en nuestras vidas, que en verdad manifestemos la legitimidad de ser llamados hijos de Dios. No llamados hijos de Dios por la gente, sino por el papá. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo primero. Segundo, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El Espíritu Santo nos entrega la mente de Cristo cuando nos dice, si eres hijo, entonces también eres ¿qué? Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero aquí hay consecuencias buenas. La consecuencia de ser hecho hijo es que ahora tengo derechos por gracia, pero tengo que recibir esos derechos. Tengo que abrirme a participar de lo que ahora me corresponde por gracia como hijo. Y por eso la segunda cosa es, si entras a vivir el llamamiento de Dios, entonces tienes también que estar consciente y ser enseñado a vivir tu derecho de herencia. La pregunta es, ¿podrá Dios hacerlo? Y típicamente todos contestamos con un
Ah, sí, claro, Dios es todopoderoso. Y luego sigue un pero. No, Dios puede, pero la fe sencilla es muy directa. Lo que Dios habla, Él lo cumple. Punto y se acabó. Y vivimos esa certidumbre de fe en el proceso del cumplimiento de la promesa. Tomemos como ejemplo a Abraham. Si Abraham decía, bueno, pues yo no estoy jovencito, pero creo que todavía puedo engendrar. Pero el chiste es que Dios abra la matriz de Sara, porque pues no. Pues ¿sabes qué? Dios lo llevó a donde ya no podía. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de la promesa fuera en esto que vamos a leer en el versículo 19. ¿Qué dice? Recuerda, el espíritu de sabiduría y de revelación te es dado para que conozcas a Dios en esas tres cosas. ¿A qué te llamó? La herencia que te ha dado porque ahora te llama hijo. Y tercero, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos? El Hijo solo vive en el poder de Dios. Todo lo divino requiere capacidad divina. Sin ella, lo divino es imposible. Esto va a ser una de las obras de Dios de más importancia, de más peso en los hijos de Dios, en cada hijo. Porque todos venimos de la naturaleza adámica y de la esclavitud adámica y de la maldición adámica. Y la maldición adámica se resume a esto. Dios diciéndole a Adán, de aquí en adelante lo vas a hacer con tu esfuerzo, tu poder, tu capacidad, tus limitaciones, tu esfuerzo. ¿Comerás el pan? ¿Cómo? Con el sudor de tu frente. Y eso es un estado aceptado, innatamente aceptado por la naturaleza humana, por los seres humanos. Entonces, innatamente traemos una mentalidad y por eso la oración del humano es, Dios mío, ¿qué? Ayúdame. Yo lo voy a hacer, tú échame la mano. Es mi poder, es mi capacidad, tú nada más, échale un poquito más para que yo pueda. Esa mentalidad, esa estructura o constitución de poder en el ser humano tiene que ser destruida en los hijos de Dios. Porque nosotros somos creados en Cristo Jesús, nacidos de Dios para operar en el poder de Dios. El Hijo no opera en su propio poder. Entonces, el Hijo divino es libre de la maldición adámica. Hazlo en tu esfuerzo para ser hecho participante del poder de Dios. El Hijo de Dios no puede vivir autosuficiencia. Jesús declara, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. Él vive absolutamente el poder de Abba en él. Por lo tanto, cada hijo de Dios vivirá lo mismo. Y vamos a ver esa verdad en Jesús. En Juan capítulo 5 y capítulo 6, Jesús declara esto de sí mismo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra.
Por favor, escucha con cuidado estas palabras. Jesús está hablando de sí mismo. Y él dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Esta es la naturaleza de Jesús como hijo. Y esto, por supuesto, que suena a locura completamente al entendimiento humano. Pero o le das pie al Espíritu Santo para mostrarte verdad, o le das pie a los argumentos de la mente todavía no santificada y al enemigo para que te bombardee con sus pensamientos y sus mentiras. Fíjate qué importante es esto que Jesús declara. La gente está viéndolo, a los ojos de la gente que lo ha rodeado, lo están viendo como un ser poderosísimo porque sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma los vientos y la tempestad. ¿Sí? Multiplica el pan, o sea, resucita muertos. Entonces, a los ojos humanos, Jesús puede hacer cosas que otros no pueden. Pero él entonces habla verdad y dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra. Ahora, para reforzar esta verdad, en Juan capítulo 14, cuando él introduce, porque es la primera vez que Jesús introdujo la verdad de comunión, cuando él dijo, yo y el Padre somos ¿cuántos? Somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues a los oídos de los discípulos que todavía no habían renacido, que estaban sujetos a la capacidad humana, esto era una locura. O sea, ¿cómo entender? ¿Cómo entender? Pues no había con qué entender. Pero Jesús está declarando verdad, no solo para beneficio de ellos, sino de todos nosotros. Y ahora él dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, no tengo poder de ser autónomo. En la naturaleza divina eso no funciona. Hay un poder más grande y es el poder de ser uno. Y eso es lo que vive Jesús y el Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo funciona eso? Pues no hablo mis palabras, no ando en mis caminos, no hago mi voluntad. El Padre que mora en mí hace las obras. Por lo tanto, porque así soy yo, porque así funciono como hijo de Dios, el que en mí cree, y ahí en esa frasecita está incluido, va a ser redimido, va a ser regenerado, ¿sí? Va a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa y va a ser hecho semejante a mí en todo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El despojo de mi autosuficiencia. Para participar del poder divino, tengo que vivir el despojo de mi autosuficiencia. Su poder se perfecciona en mi debilidad. El Espíritu Santo me guiará en el proceso del cumplimiento de esta maravillosa promesa. El testimonio de Dios en Pablo. Pablo en su existencia humana era bien pudiente en comparación a otros hombres, ¿no? Esa era de armas tomar, como decimos. Y convencido de que Jesús era un hereje y todos sus seguidores merecedores de muerte y de extinción, se puso a buscar la manera legal de hacerlo, de cumplir esa encomienda para agradar a Dios. Fíjate la dimensión del engaño que vivía este amigo. Y le dan las cartas de permiso y él, ¿qué hace? No se va de vacaciones, se va a perseguir.
a encarcelar, a matar, a lo que tenía que hacer para cumplir lo que él creía era correcto. Ese era el tipo de hombre que era Saulo de Tarso. Jesús lo enfrenta, Jesús lo ama, Jesús lo desarma y empieza el trabajo de invitarlo a vivir el poder de Dios. Por ejemplo, en ese encuentro con Jesús, él queda físicamente ciego, Saulo, ¿cierto? Y por lo tanto, incapaz de caminar por sí solo. Esta es una experiencia nueva para Saulo de Tarso, porque ahora ya no puede. Y no hay medicina que le cure su problema de ceguera. Viene Dios habitando en Ananías, ¿se acuerdan? Y Ananías, cuando Dios le dijo lo que él quería hacer, ¿qué hizo? Se puso a alegar. ¿Cómo se te ocurre ayudar a Saulo de Tarso? No, hombre, ciego es poco, debes mandarlo al infierno. Se lo merece. ¿Ves? La mente no renovada todavía. Pero algo hace bien Ananías. Cuando Dios, en su misericordia, su respeto, su amor, le explica a Ananías: estás equivocado, Ananías. Estás juzgando a Saulo por lo que era. Pero yo lo estoy viendo por lo que voy a hacer de él. Instrumento escogido me es este. Y entonces Ananías cede, se presta a ser el templo desde el cual Dios va a operar su poder en Saulo. Llega y le dice las palabras que Dios le da y ora por Saulo. ¿Y el poder de quién está actuando? ¿A poco Ananías sabía? Oigan, ya sanos ciegos, apúntenmelo en mi currículum. Esto es el cuadro que nos debe quedar clarísimo. Jesús no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre le muestra. Yo soy nacido de Dios igual que Jesús. Esta es cómo la lógica divina empieza a registrarse. Entonces, yo tampoco puedo hacer nada de mí mismo. Pero si le doy paso a la naturaleza humana, al pensamiento humano, pues ahí sí tengo mis poderes, ¿no? El testimonio de Dios en Saulo empieza desde la confrontación con Jesús, y años después, ya Saulo está viviendo revelación, está manifestando a Dios en muchas maneras, pero todavía es pudiente. Y entonces, en el proceso de redargüimiento y corrección, Dios permite una circunstancia física en su cuerpo. Y Pablo ya no se nombra Saulo, sino ahora es Pablo. Nos cuenta el testimonio de Dios con él y nos dice: para que yo no me exalte por las revelaciones que Dios me da y yo no me infle, me crea la gran cosa, me fue enviado un mensajero de parte de Satanás para que me abofetee diario. Y yo he ido al Señor sobre esto 3 veces, pidiéndole que, ¿cómo va a ser? Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu, ¿qué? Esfuerzo. No, en tu debilidad. Tú has sido llamado hijo de Dios, hija de Dios. Ya estás declarado, certificado, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que te es dado en prenda, en garantía de que esta promesa se cumple. Pero ahora viene este asunto de la pudencia. ¿De qué fuente operas tu existencia? ¿La propia o la divina? Algo más importantísimo que el Espíritu Santo quiere aclarar en cada corazón es: el poder de Dios es de Dios.
Él no lo delega. Él no me da a mí poder para que yo vaya y lo use a mi antojo. Por eso Jesús dice con toda claridad, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y por eso la entrada a vivir el poder de Dios es el despojamiento de mi autosuficiencia, no la coexistencia de los dos poderes. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!